Muy buenos días, amigos televidentes, le damos la bienvenida a Enfoque. Gracias por acompañarnos en este jueves 29 de septiembre. Quiero comentarles que en esta mañana estaremos abordando un tema muy sensible, las necesidades de una persona con cáncer. Y para ello me encuentro muy bien acompañada de dos representantes del albergue Misericordia, que precisamente se encarga de atender de forma amena y oportuna a estas personas. Estoy hablando de la doctora Regina Ramos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, mucho gusto, gracias por este espacio que nos permiten para esta población que necesita mucho, pues, del apoyo y el acompañamiento, ¿verdad?, que podamos darles. Exacto, y también me encuentro acompañada de la directora ejecutiva de dicha institución, Maritza de Romero. Un placer. Muchas gracias por el espacio, buenos días y buenos días a todos los televidentes. Exacto, damos inicio a nuestra entrevista, comentarles que en un mundo con tanta problemática, en el que siempre estamos tan pendientes nada más de nuestras necesidades, ¿cómo nace el poder crear, el poder echar a andar el albergue Misericordia? Bueno, nuestro proyecto albergue nace en el año 2016 a partir de un aporte bastante grande y colaborativo de la empresa privada, fundaciones que se sumaron y personas altruistas. Hicimos la remodelación y también la construcción de este proyecto de infraestructura y sobre todo de servicio de amor a los pacientes con cáncer. Es así como nosotros atendemos a población que está recibiendo actualmente sus tratamientos de quimio y cobaltoterapia, y pues se le brindan todos los servicios que ofrecemos. El proyecto inicia siendo también parte de finalistas del premio Ayudando a quienes ayudan de la Fundación Gloria de Cristo en ese año. Y desde entonces nuestra organización ha venido impulsando y pues también desarrollando diferentes programas de atención dentro del albergue para seguir y continuar ese apoyo importante que necesitan nuestros pacientes con cáncer, sobre todo los que vienen del interior del país. ¿Cómo ha sido la aceptación de las personas, el poder tener ese gran apoyo por parte de una institución que le ayuda? Bueno, la aceptación que hemos tenido ha sido muy buena, porque nosotros hemos tratado de brindar un servicio completo, integral, en donde el paciente se sienta que no solo llega a un lugar en donde aquí está su cama y aquí quédese y aquí está la comida. No, nosotros hemos tratado que el paciente se sienta como en casa, acompañado. Entonces eso nos da como ese plus, digámoslo así, para que el paciente se sienta pues cómodo, satisfecho, contento y pueda pues ir superando esta etapa un poco mejor, ¿verdad? Algo muy bonito que comentábamos fuera de cámaras es el hecho de que no nada más es el acompañamiento que ustedes como institución le brindan a estas personas, sino que los mismos enfermos se acompañen de otros enfermos que ellos vean que van superando la enfermedad, es decir, comparten ese tipo de experiencias. Exacto, nosotros creo yo que ese tipo de relación es muy importante, porque nosotros podemos dar como personas entre comillas sanas, ¿verdad? Exacto. Un apoyo a este paciente, pero no es lo mismo que el paciente estando con otro paciente, ¿verdad? Vean que van superándolo juntos, dar ese apoyo, ese acompañamiento, se comprenden un poco mejor, ¿verdad? Y eso, curiosamente, ha sido algo que al paciente en sí y al familiar les ayuda muchísimo, porque incluso los familiares, cuando se quedan con el paciente, han logrado pues no solo ayudar a su familiar, sino que conectar con estas otras personas. Exacto. Y ellas mismas dicen, yo me siento útil porque no estoy solo aquí acompañando a mi familiar, sino que estoy en ayuda de alguien que tal vez no tenga en ese momento por alguna causa a su familiar, ¿verdad? Así es. Licenciada, a lo largo de toda esta trayectoria que llevan como institución que ayuda a personas con cáncer, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Quiénes se han sumado a esta iniciativa tan bonita? Bueno, contamos primero que nada con la confianza de los pacientes, de ellos a través de la parte de hospitales, de la búsqueda con diferentes referentes en las comunidades, alcaldías. Hacemos esa conexión con ellos, ¿verdad? Y tanto ellos como sus familiares han sido partícipes del proceso y del servicio que nosotros les brindamos.
Como parte de actores importantes, pues está todo el personal que le brinda el cariño, el amor, la atención, desde la doctora que está a la cabeza del albergue, tenemos enfermería 24 horas, tenemos un servicio de ambulancia en caso de emergencias, tenemos todo un equipo y todo un staff administrativo que es el que vela por los suministros en el área de cocina, un chef especializado que es el que prácticamente se encarga de que también la alimentación contribuya al proceso de recuperación, porque hay dietas especializadas dependiendo del tipo de cáncer y el tratamiento que está indicado. Y luego pues no podríamos omitir pues toda la parte directiva, ¿verdad? Nuestra fundadora, doña Elizabeth de Calderón, que es la persona que está siempre en contacto con donantes, con empresa privada, con muchas fundaciones y organismos que son los que se suman día a día a continuar esta labor. Hay muchas familias que nos apoyan, muchos grupos de iglesia, aunque sea con una libra de arroz, una libra de frijol, y creo que todos sumamos a esta obra. El proyecto del albergue es una obra de todos los salvadoreños, ¿verdad? Y creo que principalmente está destinada a que el paciente tenga una calidad en el proceso de recuperación, ¿verdad? Porque no solamente el éxito lo va a obtener el tratamiento, sino que toda la calidez, todo el amor, ese acompañamiento que ya decía la doctora, lo brindan de uno a uno, el sentirse en empatía en el proceso y sobre todo que se convierte como el hogar de ellos, ¿verdad? Donde ellos pueden pasar estos 30 a 60 días totalmente acompañados, cuidados y protegidos. Teniendo en cuenta este tema, pues el llamado especial para las empresas que quieran cumplir su responsabilidad social, estaba leyendo también en las redes sociales que no nada más pueden contribuir, ya sea las personas o las empresas, con efectivo, sino también con especies. Estamos hablando de insumos de limpieza, de alimentos. Así es. Pueden colaborarnos desde la alimentación, ¿verdad? Con granos básicos, vegetales, alimentación dentro de nuestras redes sociales. Si accesamos como Albergue Misericordia, nosotros tenemos como un listado de necesidades. Incluso en el tema de insumos de limpieza, la limpieza y la sanitización es uno de los procesos muy importantes en el proceso de recuperación, porque la higiene es parte fundamental de este proceso. Y entonces los insumos de limpieza también nos suman, ¿verdad? Y luego en este mes de octubre también vamos a tener ciertas campañas de recaudación que pues más adelante vamos a comentar un poco sobre ellas, y ahí es donde también las empresas se suman con sus productos propios que ellos fabrican y que a través de la venta de esos productos van a donar a la causa para el sostenimiento de la obra. Excelente. Muchos de nuestros amigos televidentes puede ser que tengan algún familiar que ha sido diagnosticado con cáncer o precisamente ya está en etapas de que se está realizando su tratamiento. ¿Cómo pueden acceder las personas a su institución, doctora? Bueno, las personas que tengan un familiar o que estén atravesando esta situación pueden ubicarnos a través de redes sociales. Nos pueden ubicar como Albergue Misericordia, tanto en Facebook como en Instagram, o a través de nuestras líneas telefónicas. Nosotros sí estamos abiertos a este tipo de población, solo mantenemos algunos requisitos porque el cáncer es un tema bastante complejo y pues también nosotros valoramos mucho el cuidado al paciente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros sí pedimos que el paciente esté en su tratamiento de radioterapia, de quimioterapia o braquiterapia, que esté activo, ¿verdad? Y pues que él esté en unas etapas todavía tratables, porque al final pues lo que nosotros queremos darle al paciente es una atención integral, digna, ¿verdad? Y que esté especializada para esa etapa que él está viviendo. De ahí, por lo demás, son bienvenidos con nosotros, pueden comunicarse a nuestros teléfonos o llegar a las instalaciones del albergue. Ahí se hace la evaluación pues médica para hacer el ingreso, ¿verdad? Y ya después de eso ya se quedan con nosotros. Excelente. Algo importante que hay que destacar es el hecho de los precios. Estábamos hablando fuera de cámaras también, ya que adelantamos un poco, que ese precio puede ser de manera simbólica, es decir, ustedes como institución realizan un estudio de la situación económica del paciente. Así es. Sí, de hecho se trata con un precio simbólico todos los servicios y pues se hace un estudio socioeconómico a través del cual se determina cuánto es la cuota que el paciente también puede aportar.
esta cuota jamás se va a comparar a todo el gasto que conlleva una rutina de viaje diario. Hay muchas personas que vienen de muchos cantones muy alejados incluso de la ciudad, en el caso de Morazán, San Miguel, y el costo diario más todo el procedimiento después de recibir su tratamiento y efectos secundarios que les conllevan llegar y regresar a sus casas, pues se vuelve bastante difícil en el proceso de recuperación. A través de esta cuota simbólica, que la mayoría de ellas andan en un promedio de $15, pero a través de esa cuota se cubren los 3 tiempos de alimentación, 2 refrigerios, la habitación, la parte del transporte desde el albergue hacia sus centros de atención médica en los horarios que les han indicado sus tratamientos, la seguridad de la ambulancia, la parte médica y enfermería 24 horas. Y si vemos toda la suma de servicios adicionales, la terapia ocupacional, la atención psicológica, creo que es una cuota mínima la que se aporta para todo el servicio, pero se trata de brindar pues también una labor social con compromiso y con responsabilidad, porque la idea es que el paciente no abandone también su tratamiento y se comprometa a seguir hasta el final. Excelente. Más adelante vamos a estar conversando punto y a detalle de cada servicio que la institución Albergue Misericordia brinda. Doctora, cuando usted me comenta que son alrededor de 30 días o más el tratamiento, llamémoslo quimioterapias o otro tipo de tratamientos, esto depende también del grado de la enfermedad del paciente, es decir, no todos van a ser iguales. Exacto, esto va a depender primero del diagnóstico que el paciente tenga, qué tipo de cáncer él tiene, en qué etapa él se encuentra y cuál es el esquema de tratamiento bajo el cual este paciente va a estar. Nosotros hemos tenido pacientes que han recibido un tratamiento, por ejemplo, de 16 días de radioterapia, adicionalmente con su ciclo de quimioterapia, ¿verdad? Así como pacientes que han tenido hasta 36 sesiones de radioterapia y posteriormente se brinda la sesión de quimioterapia, ¿verdad? Entonces esto depende mucho del estadio en donde esté la enfermedad, el tratamiento que se le haya proporcionado y cómo el paciente vaya evolucionando, porque también nosotros se lo decimos muchas veces al paciente para que el paciente esté preparado emocionalmente también, porque uno le dice va a cumplir 36 días de terapia, pero muy probablemente si en el camino se observa algo o se van viendo ciertas situaciones, podría o acortarse el tratamiento o también alargarse un poco más. En el caso de las edades, ¿tienen alguna edad estipulada ustedes para poder atender las personas que se van a acercar y van a solicitar los servicios de Albergue Misericordia? Sí, nosotros tenemos como edad mínima los 18 años. Ok, ¿no aceptan menores de edad? No aceptamos menores de edad, porque es un trato diferente, ¿verdad? Y también los comportamientos pues son diferentes ante estas situaciones. Para dar un servicio un poco más integral, nosotros tenemos como requisito que ya el paciente sea mayor de edad. Género no escatimamos, o femenino o masculino, ¿verdad? No. Ninguno. Sí, no hay ninguna restricción en cuanto a género, únicamente la parte de la edad por el tipo de cuidados que conlleva. Perfecto. Y en el caso también que, hablando de tantos diferentes tipos de cáncer que hay, tampoco hay específicamente uno que ustedes atiendan, sino que nada más es la persona diagnosticada con cáncer. Sí, nosotros recibimos a la persona que tenga un diagnóstico de cáncer, ya sea cáncer de mama, cáncer de cervix, puede ser un cáncer de... ¿Avanzado o a principios? Como sea. A principios e intermedios. Okay. Ya cánceres avanzados que necesitan un poco más de cuidado, servicios un poco más especializados, pues ahí ya nosotros los derivamos a otras instituciones que sí pueden manejar este tipo de situación. Excelente. Más que todo es en la parte de cuando se están realizando sus tratamientos, todo ese apoyo, todo ese acompañamiento, ¿verdad, doctora? Sí, exacto. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa comercial, no sin antes comentarle a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita hasta la puerta de su casa. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza,
porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana estamos abordando una temática muy importante, las personas con cáncer, y estamos hablando de una institución, Albergue Misericordia, que se encarga precisamente de brindar toda esa atención, todos esos cuidados necesarios que una persona con este tipo de enfermedad necesita. En este caso vamos a detallar todos los servicios que Albergue Misericordia ofrece. Bueno, nuestro albergue para pacientes con cáncer, uno de sus servicios principales es el alojamiento. Muy importante. El paciente puede permanecer con nosotros durante todo el periodo de su tratamiento, inclusive de lunes a viernes, regresando a sus casas el fin de semana y retornando el día lunes hasta la finalización siempre de su tratamiento. En la parte de alojamiento a ellos se les brinda también el servicio de enfermería 24 horas, el servicio de atención médica, pues muchos de los pacientes adicional también a su padecimiento de cáncer tienen otras enfermedades en torno que también requieren de cierto tratamiento, medicamento, o incluso existen dudas de cómo poder combinar una metformina, una pastilla para glucosa o algo que también tenga que ver con su proceso de recuperación en cuanto al tema de cáncer, y es ahí donde la doctora les ayuda a ordenar y a cuidar que también la parte médica secundaria pues se cumpla, ¿verdad? Luego tenemos el servicio de seguridad, que es como parte de la infraestructura, en la parte de transporte. El transporte se le brinda desde el albergue hacia sus centros de tratamiento y del centro de tratamiento de retorno hacia el albergue. Este transporte se brinda de acuerdo a las horas que ellos tienen programados en los hospitales nacionales o en el Seguro Social sus tratamientos. Incluso muchos van pues a diferentes hospitales. Las rutas son desde El Escalón, el área de Sacamil, Rosales, toda la parte del centro médico. Y hay rutas muy variadas dependiendo de dónde ellos están recibiendo su tratamiento. Okay. Luego tenemos también un factor muy importante, el servicio de alimentación. La alimentación a ellos se les brinda de manera totalmente balanceada y bajo indicaciones médicas, nutricionales, que se combinan con la parte del tipo de tratamiento que están recibiendo. Que es muy importante, perdón que la interrumpa, en el caso de la alimentación tiene que ver un gran porcentaje en la parte de recuperación correcta de estos pacientes, ¿verdad? Es correcto, ya en la parte de prevención también la doctora va a comentar un poco más sobre ciertas pautas de alimentación que son un factor contribuyente a la prevención y sobre todo a asimilar de mejor manera el tratamiento contra el cáncer. En esta parte de alimentación ellos tienen acceso a alimentos desde la hora que se despiertan, porque muchos salen desde tempranito, desde las 5:30 de la mañana. Ya tienen su comida lista. Desde ya tienen su comida, su alimentación, para que también puedan ir a sus tratamientos con sustento, ¿verdad?, en su estómago. Y luego también se preparan alimento especializado, pues hemos tenido algunos pacientes que también comen por sonda, y también el equipo de enfermería junto a la doctora y a la parte nutricional trabajan para que la alimentación se suministre como es debido. Luego tenemos la terapia ocupacional, que es una parte fundamental para la parte de motivación y sobre todo para el hecho de que el paciente también, una vez recupere su estado de salud, tenga también un acceso a poderse insertar productivamente, a volver a recuperar sus ingresos, ¿verdad? Y ahí damos talleres de tarjetería, bisutería, de diferentes tipos, ¿verdad? Tenemos la ayuda emocional y psicológica, a través de la cual se le brinda también un acompañamiento al paciente y a su familiar. Sabemos que ante un diagnóstico de cáncer, la familia también necesita esa superación, tanto de cómo va a tratar a su paciente, como tiene que tener los cuidados para ellos, y creo que el apoyo psicológico es parte fundamental, porque
La motivación del paciente en su tratamiento es un elemento prioritario para su recuperación, ¿verdad? Excelente. En la parte, doctora, cuando hablamos de que necesitan un acompañamiento de atención médica, ¿qué tanto influyen estas terapias emocionales? ¿Qué tan importante es que un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer se encuentre en condiciones óptimas emocionalmente, por así decirlo, que tenga ese grado de que las personas que tengan alrededor lo estén apoyando? No, eso es muy importante porque recordemos que la actitud con la que se enfrenta la situación nos va a ayudar a salir adelante muchísimo mejor, ¿verdad? Que si nosotros tenemos una actitud pues pesimista, si estamos decaídos, si entramos en depresión. En ¿verdad? depresión, si nos sentimos inútiles, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, yo ya no puedo porque estoy así, más los efectos secundarios que los tratamientos conllevan, hacen que las personas sientan esa, como que los han limitado, ¿verdad? A ciertas actividades que ellos, siempre y cuando se sientan mejor, ellos las pueden realizar, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra esto de los talleres de bisutería, por ejemplo, hemos tenido también talleres de manualidades navideñas, se les da una asistencia pues también espiritual, porque esto fortalece mucho el ánimo, entonces ayuda a que el paciente vaya más receptivo a la terapia, va con más optimismo, va con más ánimo y ya el paciente enfrenta de manera diferente estas situaciones, ¿verdad? Hemos tenido mucho paciente que llega devastado, triste, ya han visto su cambio. Exacto, por la noticia, porque es un golpe que nos afecta moralmente, psicológicamente, espiritualmente, familiarmente, económicamente, ¿verdad? Aparte de lo físico. Entonces, hemos tenido pacientes que día con día va levantándose poco a poco, ¿verdad? Al recibir estas terapias, incluso al sentirse útiles nuevamente, ¿verdad? A pesar de estar en este camino, a pesar que están con nosotros y que han tenido que dejar su hogar, han tenido que dejar su familia. Entonces, se ve el cambio, incluso en efectos secundarios. El efecto secundario va minimizando un poco, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico pues vuelve a ejecutarse un poco mejor y esto pues me les va ayudando muchísimo. Doctora, me gustaría que compartiera con nosotros su experiencia de estar cara a cara con estas personas que están padeciendo esta enfermedad, en el sentido de que han llegado muchas personas a su institución, como usted me comentaba, que pasan 30 días o más. Afortunadamente algunas logran recuperarse satisfactoriamente, pero lamentablemente otras pues fallecen en el intento, ya sea por causas que tal vez la enfermedad estaba en un grado muy avanzado, precisamente por la situación emocional. Bueno, el vivir a diario compartiendo con este tipo de pacientes pues es una experiencia que a uno lo llena de aprendizaje. Uno a veces dice, uno es el que les ayuda a ellos y no, ahí vamos 50-50, ¿verdad? Porque uno aprende a ver que hay personas que día a día están luchando por su vida y realmente lo están haciendo, ¿verdad? O sea, ellas todos los días se levantan a las 4 o 5 de la mañana para tener un día más de vida. Entonces, el ver a estos hombres, a estas mujeres luchar, realmente es una experiencia que fortalece el alma, ¿verdad? El espíritu, y uno aprende a tener esa empatía que muchas veces uno pierde, ¿verdad? Porque el día a día, las actividades, el número de cosas que hay que hacer uno lo pierde, pero estando ahí caminando con ellos también uno va reflexionando sobre las cosas que también vamos dejando, porque muchas veces uno dice, mañana me voy a ir a hacer los exámenes o ya voy a ver cuándo tengo tiempo. Entonces ahí uno dice, no, uno tiene que hacer un alto y enfocarse también en esto. Entonces es una experiencia que, como le digo, es diferente, que lo llena a uno de una manera diferente y que a la par de ir ayudando, porque uno trata de ayudar, trata de caminar con ellos, trata de no soltarles la mano, pero también va, como dicen, llenando su saquito, ¿verdad? Y dice, no, esto es un ejemplo, ¿verdad? Son personas que son un ejemplo, porque
levantarse todos los días a trabajar, a hacer una actividad diaria, jamás se va a comparar con levantarse a luchar por su vida, ¿verdad? Y precisamente ir a un proceso bastante fuerte, bastante doloroso, porque hay que recalcarlo, el proceso, el tratamiento que reciben estas personas con cáncer, pues no es nada fácil, doctora. No, es un proceso complejo que, como lo decía, es una noticia de la palabra cáncer, ¿verdad? Es un golpe emocional, es un golpe espiritual, es un golpe a la familia, a nuestra economía, es debilitar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y a esto se suman terapias que pues muchas veces son terapias complejas, son terapias que nos van a llenar de efectos secundarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos secundarios, doctora, que las personas temen al realizarse, por un ejemplo, las quimioterapias? A la cabeza, el efecto secundario que más las personas pues tienen el temor es la caída del pelo, ¿verdad? Aunque para muchos uno dice, no, pero el pelo vuelve a nacer. No, por ejemplo, para una mujer, la pérdida del cabello, eso ya conlleva una situación emocional porque pierde parte de la esencia de la mujer, de lo que es la mujer, la feminidad, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los efectos que cuesta un poco más ir superando. De ahí tenemos, pues, los que se presentan casi de manera diaria, que son las náuseas, los mareos. En muchas personas pueden haber diarreas, estreñimientos, ¿verdad? Incluso emocionalmente, pues días que amanecen con ganas de llorar, sin ánimos. Los efectos van siendo pues cada vez más complejos, ¿verdad? Se quita el hambre, hay muchos... Sí, exactamente. Entonces, estos efectos se suman a lo que ya el diagnóstico pues ha desquebrajado, digámoslo así, ¿verdad? Dentro de la persona. Y es ahí donde pues todo el acompañamiento que se pueda dar al paciente y pues incluso al familiar, porque también para un familiar es muy difícil entender esos cambios de humor que el paciente pueda tener, porque a raíz de la terapia y de todo, el paciente puede estar muy susceptible, puede presentar periodos de enojo, ¿verdad?, de incomprensión, y el familiar decir, yo estoy haciendo todo lo que yo puedo por él y quizás no es suficiente. Entonces ahí es donde todo esto nosotros tratamos de dar el acompañamiento, que ellos sepan que no están solos, que ellos sepan que hay un porqué de la situación y que no tienen por qué enfrentarlo solos, sino que ahí está el equipo para poder dar este acompañamiento. Excelente, y tomando en cuenta también algo de que ninguno de nosotros está exento en algún momento de la vida, si Dios no lo permite o lo permite, de sufrir este tipo de enfermedades, ¿verdad? Así que hay que ser un poco más comprensibles con esas personas a quienes ya se le ha diagnosticado cáncer. De esta manera nos vamos a pausa comercial, no nos cambie, retornamos enseguida. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. En el bloque anterior estábamos conversando sobre todos los servicios que el albergue Misericordia brinda a las personas que han sido diagnosticadas con cáncer o también aquellas que ya llevan un proceso de la enfermedad. Pero es momento de conocer también algo muy importante para nuestros amigos televidentes y para todos nosotros, es el proceso de la prevención, doctora. ¿Qué tanto podemos hacer nosotros por nuestra salud? Llamemos toma de exámenes, alimentación y un estilo de vida saludable. Eso es muy cierto. A la cabeza va el estilo de vida saludable que todos podamos tener, ¿verdad? Tratar de enfocarnos y estar claros en que nuestra salud es lo principal, porque sin salud no tenemos esa agilidad para tener un buen desempeño laboral,
para las actividades de nuestra familia, ¿verdad? Sin la salud, pues prácticamente no estamos de pie en el día a día. Sí. Entonces tenemos que comenzar por hacer conciencia sobre eso, de lo importante que es estar al día con nuestros controles médicos. Es recomendable pues que nosotros asistamos al médico por lo menos una vez al año, no cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Que ya casi que no nos podemos ni levantar de la cama, ahí es donde vamos, y no, nosotros tenemos que prevenir, ¿verdad? Tenemos que ir al médico a hacer nuestros exámenes. Hay personas que dicen, voy a ir a pagar para que me digan que estoy bien. Pero eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Ir y estar seguros que estamos bien, que dentro de nuestro cuerpo todo está funcionando con normalidad, que no tenemos ahorita o en ese momento, ¿verdad? Nada de qué preocuparnos o por qué alarmarnos. Y si al momento de realizar el examen, pues se detecta algo que pues da un signo de alarma que dice, ojo con esto, hay que estar pendiente, pues ya se retoman los controles un poco más continuos, ¿verdad? A la par de esto tenemos que llevar una vida pues no sedentaria, activa, ¿verdad? Tratar de tener una actividad física que nos ayude a mantenernos sanos, y a la par de esto también va la alimentación, que es muy importante. Mire, algo que me llama la atención, perdón que la interrumpa, es en el hecho de que la institución Albergue Misericordia llama la atención la parte de que brindan alimentación adecuada a las personas que están recibiendo su tratamiento. Es decir, este es un llamado para las personas que están en su tratamiento, que deben cumplir al pie de la letra los alimentos que deben consumir. Exacto. El paciente con cáncer tiende a tener una alimentación restrictiva en cuanto a carnes rojas, embutidos. Cero alimentación. Sí, cero carnes rojas y cero embutidos, así como alimentos chatarra, ¿verdad? Las golosinas, las bebidas carbonatadas. También pues estas sopas que ya vienen solo de echarle agua y ya estamos. A veces cuando uno hace la historia del paciente y le pregunta cómo ha sido su alimentación, a veces dice, mire, yo todos los días de desayuno, almuerzo y cena, una sopa de estas instantáneas. Y eso pues a la larga no es saludable para el paciente, ¿verdad? Entonces, desde el momento que el paciente entra al albergue, nosotros tratamos de explicarle esto, que el seguir la alimentación es algo que puede ayudar a superar la enfermedad por mucho, de una manera mejor, ¿verdad? Excelente. Y si no nos cuidamos también en esto y nos descuidamos, puede haber un porcentaje de recaídas. Excelente. Porque muchas veces hemos tenido pacientes que lastimosamente han regresado y dicen, mire, he recaído, y lo primero que uno les dice, ¿ha continuado con la dieta? No, lastimosamente no. Entonces ahí es donde nosotros entramos con la labor de educación en salud, para que el paciente vea lo importante que es la nutrición. Y si retomamos nuevamente el tema en cuanto a la prevención, de igual manera para nosotros que supuestamente estamos saludables, es necesario también cambiar ciertos hábitos alimenticios, doctor. Exactamente. Nosotros tenemos que tener hábitos alimenticios saludables, enfocarnos en todos los grupos nutricionales, no solo en uno, ¿verdad? Tratar de evitar, uno no dice que no se coma afuera de vez en cuando, ¿verdad? Pero la comida casera es la mejor, tratar de evitar las cosas con grasa, las cosas que vienen muy condimentadas, lo que tiene mucho saborizante artificial o colorantes, ¿verdad? Incluso pues tener de algo muy sencillo como tener un horario de comida, ¿verdad? Establecido, porque a veces por el trabajo, las situaciones, no desayunamos o no comemos durante todo el día hasta en la noche, o comemos muy tarde. También pues habría que disminuir un poco el consumo de bebidas alcohólicas y otro tipo de alimentos que nos puedan hacer, pues, que si ya tenemos una predisposición, pues se nos puede desarrollar alguna enfermedad, ¿verdad? Doctora, si bien es cierto, muchas personas no acudimos tan regularmente a un médico, pero conocemos nuestro cuerpo, ¿cuáles serían aquellos principales signos de alarma? Es decir, bueno, me voy a preocupar, voy a realizarme los exámenes. Bueno, nosotros pues cada uno conocemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Sabemos cuando hay algo que nos dice que no está bien,
pero hay que ponerle mucha atención cuando empezamos, por ejemplo, a tener pérdidas de peso sin explicación, ¿verdad? Que de repente dicen, mire, yo he comido un montón estos meses y lo que hice fue bajar de peso, y a veces se lo atribuimos a que nuestro metabolismo pues se aceleró, ¿verdad? En ese momento, y no le ponemos atención también si nos sentimos de manera cansados o fatigados, ¿verdad? De manera constante, que no se quita o no se elimina aún con vitamina, con el reposo, con el descanso, ¿verdad? También hay que ponerle mucha atención. O alguna sintomatología que se presente que no es usual en nosotros o que nunca se haya presentado y nos genera esa duda, esa espinita, nos tenemos que acercar al médico, ¿verdad? Porque cualquiera puede presentar un síntoma y verlo pequeño, pero a la larga desembocarnos en algo un poco más complejo, ¿verdad? Licenciada, usted que también ha estado en primera línea atendiendo a estas personas con cáncer, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Cuáles han sido a lo largo del camino todo su aprendizaje y lo que usted puede compartir con estas personas? Bueno, quizás una de las principales experiencias, como ya decía la doctora, es aprender a comprender al paciente, sus necesidades y sobre todo tener esa respuesta oportuna hacia estas necesidades. Juega un papel muy fundamental el apoyo de la familia, en lo particular, aparte pues, de los pacientes que hemos tenido la oportunidad de ver en el albergue. He tenido la oportunidad de cuidar a un familiar muy de cerca de cáncer, y yo creo que la parte emocional del familiar transmitida al paciente es uno de los efectos también importantes de ánimo, de motivación y de acompañamiento en este proceso, porque muchas veces vemos la palabra cáncer como todo está perdido y dejamos de ver la palabra cáncer como voy a empezar a valorar lo que tengo, voy a empezar a hacer cambios, y esto es una alerta para cambiar algo que tengo que cambiar por dentro. Creo que la parte espiritual también nos ayuda a ello. Y hemos visto también que muchas de las personas que están en este proceso, lo que necesitamos a veces es liberar el espíritu y liberarnos incluso de resentimientos, de rencores, tratar la enfermedad también como un crecimiento espiritual. La parte del perdón es fundamental para que el cuerpo esté solvente, ¿verdad? Y luego la parte más importante también es el estar apoyando al equipo en la motivación, ¿verdad? Yo creo que el equipo que está de primera línea es un equipo muy animoso, muy constante, pero también necesitan de ese motor, ¿verdad?, para poder continuar esa atención a los pacientes. Es una labor muy bonita, la verdad. Es una labor muy loable, y creo que la paciencia, el amor que se les entrega a los pacientes es retribuido por ellos. Muchas veces tenemos la experiencia de que los pacientes regresan a contribuir al albergue con una libra de limones, ¿verdad, doctora? Con una entrega de... Un granito de arena hace el gran cambio. Hace el gran cambio, y se identifican diciendo, bueno, yo ya pasé este proceso, pero siguen hermanitos que están dentro del albergue pasándolo, voy a ir ahí y voy a ir a ayudar, ¿verdad? Y llevan de sus propios cultivos, de lo que tienen en sus casas, entonces esa empatía genera también esa cohesión y esa emoción para el proceso de recuperación. Algo importante que hay que destacar también, licenciada, es lo que estábamos comentando con la doctora de todas las medidas de prevención. Yo siento que todos los familiares, incluso los pacientes, se llevan todo ese conocimiento que ustedes les brindan. Así es. Bueno, uno de los factores que nos deja la terapia ocupacional es esa, ¿verdad? Que una vez el paciente es diagnosticado con cáncer, muchas veces pierde su fuente de ingreso. La terapia ocupacional nos ayuda a la parte de motivación, pero también nos apoya a volvernos a reinsertar una vez recuperados del proceso a la parte económica, productiva, y el familiar en ello es un factor muy importante, que donde contribuye el albergue es que el familiar puede dejar depositado a su paciente sin tener que perder su trabajo por estarlo cuidando, porque es otro de los fenómenos que afecta a la familia, que el paciente más cercano, el que lo tiene que acompañar a diario a su proceso de quimio, y pues también tiene que estar de lleno con el paciente, entonces la parte laboral del familiar se ve afectada. Es ahí donde el albergue también se suma en sus servicios, pues a hacer ese apoyo para la familia. Y no descartamos también la idea que muchas de las personas que tal vez probablemente tienen un familiar con cáncer
saben de que muchos de estos dejan de cumplir su tratamiento al pie de la letra, principalmente por causas económicas, pero hablamos de gasto en transporte, hablamos de gasto en alojamiento, en comida. Exacto, sí. Incluso pues nosotros hemos tenido muchas historias, ¿verdad? Y dentro del albergue en donde pues ellas hacen parte de las manualidades que se les han pues enseñado, ¿verdad? Y tuvimos un caso de una paciente que ella las hacía durante la estancia del albergue, ella se iba los fines de semana y los fines de semana entre los familiares ayudaba, ella proponía lo que había hecho y le ayudaba a sus otras compañeras que estaban ahí. Ella se llevaba, hacían gorritos de lana para bebés, entonces ella se los llevaba, los embolsaba, los proponía, se los vendía y ya la siguiente semana pues ella les llevaba lo recaudado a las demás compañeras que se habían sumado en esto. Entonces ahí es donde uno dice, pues aquí nosotros no estamos solo para decirles, mire, aquí puede quedarse a dormir, sino que darles ese espacio para que ellas incluso se ayuden entre ellas, ¿verdad? Excelente, excelente. Nos vamos nuevamente a pausa comercial, recordándole nuevamente a nuestros amigos televidentes que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más tiene que llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena, con muchísimo gusto le lleva las medicinas hasta la puerta de su casa. Ya regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos en Enfoque esta mañana. Usted, amigo televidente, ha escuchado anécdotas. Hemos tratado un tema muy importante, las personas con cáncer, y también hacemos el llamado para todas aquellas instituciones, personas, empresas que se quieran sumar y poder contribuir a esta noble causa. En este contexto, la licenciada nos va a comentar de una actividad muy bonita que van a tener por si ustedes se quieren sumar. Bueno, en el mes de octubre, en el marco de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, se ha sumado con nosotros la empresa Mumali y tenemos estas pulseras que están muy bonitas a la venta, ¿verdad? Que el objeto de ellas es primero pues podernos recordar y solidarizar con todas aquellas personas que han luchado por esta enfermedad, que siguen luchando por ella. Y pues como segundo propósito también, y quizás parte principal, es a poder apoyar a estos pacientes a través de la recaudación. Estas pulseras van a estar disponibles en las sucursales de Mumali, que una está en La Mascota, otra está en Plaza Emmanuel, dentro de nuestras instalaciones del albergue y pues dentro de las instalaciones del Comité de Proyección Social El Salvador. Y también tenemos algunas actividades programadas para el mes de octubre. El 15 de octubre tenemos un taller para elaboración de turbantes a base de corbatas que nos está apoyando también Plaza Madero para que se puedan inscribir a través también de las redes sociales, y tenemos un open house. Vamos a tener una casa abierta en el albergue, ¿verdad? Sí, nosotros pues todos los años desde que albergue abrió, ¿verdad? Nos sumamos a esta lucha. Pues, está realizando actividades continuas, ¿verdad? Exacto, pero este mes es como más especial, ¿verdad? Porque se le da pues como la vistosidad al hecho de que tenemos que prevenir, tenemos que sumarnos, ¿verdad? Y la detección temprana, doctora, tan importante, la autoexploración, ¿verdad? Exactamente, y en conmemoración a esto, pues vamos a tener varias actividades. El albergue se viste de rosado, pues todo el mes, ¿verdad? Desde el 1 de octubre hasta el último día.
Y el día 19, que es el día que se conmemora, ¿verdad? Vamos a tener un open house para que todas las personas que quieran llegar, que quieran conocer el albergue, vamos a tener una charla sobre este tema, ¿verdad? Que es tan importante. Vamos a tener testimonios de pacientes que han logrado superar, ¿verdad? Son unos guerreros. Exactamente, porque ahí a mí siempre me gusta hacer énfasis. Este mes no lo celebramos las mujeres, porque el cáncer de mama no nos ataca solo a nosotros, ¿verdad? Sino que también hay una población de hombres que también se puede ver afectada, o sea, no es exclusiva de nosotros. Tan común también que es, y no dejemos de lado el tema del cáncer de próstata, que también los hombres tienen que estar muy atentos a la detección temprana, ¿verdad? Exacto. Ellos a veces se descuidan un poco más que uno, ¿verdad? Por el miedo también, ¿verdad? Exactamente, y muchas veces también es un poco de desconocimiento. Entonces, nosotros también queremos sumarnos a esta actividad y queremos que las personas pues asistan, conozcan, aprendan y se lleven aunque sea un poquito, ¿verdad? De esta educación en salud, para que lo podamos replicar en nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, personas que nosotros podemos aportarles un granito de arena, ¿verdad? Excelente. Entonces, el día 19 de octubre, todo el día el albergue va a estar abierto a las personas que quieran llegar, que quieran sumarse. Igual si se quieren sumar a las actividades, pues con alguna aportación, bienvenido sea, ¿verdad? Porque de verdad que queremos crear mucha conciencia. Nosotros que lo vivimos día a día, sí, sabemos que se necesita mucho, es un camino muy largo que se ha recorrido muy poco y que necesitamos pues irlo recorriendo todo. Excelente. ¿Verdad? Doctora, como dato curioso para finalizar, ¿a qué edad se realiza la mamografía y por supuesto el examen de la próstata para mujeres y hombres? Para la mamografía en las mujeres está indicada arriba de los 40 años. Okay. Igual para los hombres el examen. Lo único que para los hombres hoy, como yo sé que a veces eso causa un poco de temor, ¿verdad? Ya se cuenta con nueva tecnología, ya contamos con el antígeno prostático que es en sangre, ¿verdad? Okay. Ya el examen ya muchas veces acompaña al examen físico. Y se puede hacer en detección incluso en algún otro tiempo que no sea en estos rangos de edades, ¿verdad? La autoexploración, desde el momento en que nosotros vemos la primera menstruación, se puede hacer la autoexploración una semana antes o una semana después de nuestro periodo menstrual, para nosotros ser la primera línea de detección. Si nos sentimos algo que no está bien, que hay un bultito, que hay un cambio de color, que hay un cambio de textura, que hay dolor o secreción, entonces ya nos acercamos al médico y ahí pues ya se van indicando los exámenes. Excelente, el conocimiento es poder, como dicen siempre, ¿verdad? Yo quiero agradecerles muchísimo el hecho de que esta mañana nos hayan acompañado. Gracias por habernos compartido todas estas bonitas experiencias. Doctora, gracias a usted por siempre estar al pendiente del cuidado de las personas. Por supuesto a usted también, licenciada. Gracias. Muchísimas gracias y un gusto enorme haberlas tenido acá. Muchas gracias por el espacio y pues deseamos a todos la prevención. Excelente. Bueno, y de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía y nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.